Bueno, vamos a hablar en este momento acerca de la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir San Juan, capítulo 7, 45 y 46. ¿Sí? Esos dos versos. Entonces, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bueno, cuando Jesús vino a este mundo y cuando empezó a predicar a su edad de 30 años, nadie había hablado lo que Jesús habló. No hubo filósofos, no hubo maestros ni reyes, no hubo nadie que hablase como Jesús hablaba, lo que Jesús hablaba. Pues el mensaje de Jesús estaba tan lleno de amor, estaba tan lleno de misericordia, que nadie hablaba como Él hablaba, del amor a los enemigos, del amor a los que los persiguen, a los que los ultrajan. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a aquellos para que dejaran sus malos caminos, para que no perecieran. El mensaje de Jesucristo estaba lleno de esperanza, de vida, pero también advertía sobre un juicio venidero. El mensaje de Jesús podía ser escuchado por muchas personas, fuese por rey, fuese por maestros, fuesen por sacerdotes, y que estuviesen tan atónitos de saber tanta sabiduría de Jesús. Pero cualquiera lo podía escuchar. Este mensaje de Jesucristo que iba dirigido no solamente a estos maestros, ni a los sacerdotes, ni a esos reyes, sino que también a los niños, también a los hombres sencillos, también a los publicanos, también a aquellos que quisieran escuchar, o a toda persona que quisiera escuchar. Por eso nunca ni jamás alguien había hablado como Jesús. Y esto nunca ha pasado de moda, nunca. Él dijo en Mateo 24:35 que el cielo y las tierras pasarán, pero que sus palabras no pasarían. En este tiempo en que estamos viviendo, en este momento, más que nunca necesitamos este mensaje. Pero el mensaje de confrontación, el mensaje del que dijo el profeta Jeremías: pregunten por la senda antigua, anden por las veredas antiguas. Pero más que nunca tenemos que volver al mensaje de la palabra de Dios, no al mensaje de filosofía, no a un mensaje de estadísticas, no a un mensaje que muchas personas quieren proclamar hoy a las naciones, porque están muy lejos de lo que Jesús enseñó. El mensaje, la palabra de Dios, hay que hablar de ello, porque hoy la iglesia se confunde. Hoy muchas personas confunden el mensaje de Jesucristo, del amor, con la complicidad. Hoy muchos confunden este mensaje del reino del cielo con la pluralidad, con la universalidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesucristo acerca de que hay un camino con las religiones, y se está errando. Esto es totalmente peligroso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ir directo al grano. Ese mensaje no debe de estar con mudanzas, no se le puede ni siquiera quitar una sola tilde. Ese mensaje debe de ser dado con sencillez, pero con verdad, con humildad, con amor y con verdad. Porque hay de aquel que le añada o le quite al mensaje que Cristo vino a predicar algo. Y eso es lo que debemos hablar, el mensaje de Jesús. ¿Y saben cuál fue el primer mensaje que Jesús empezó a predicar? En Mateo 4:17 dijo: desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje que Jesús habló a los hombres. Cuando Él inició su ministerio, fue un mensaje llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que confrontaba a todas las personas. Y arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección, cambiar de vida, cambiarnos, volvernos a Jesús, volver a la senda antigua, volver del camino del error al camino de la verdad.
El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en emociones, en lágrimas, en saltos por un ratico. Un verdadero arrepentimiento lleva al apartarse del pecado, al reconocer las faltas y al volverse a Jesucristo. El Señor predicó a todos aquellos fariseos. El Señor predicaba e incluso a sus discípulos. Sus discípulos le comentaban en alguna ocasión y le contaban acerca de cómo Herodes había mezclado los sacrificios de los galileos y el Señor le dijo: antes si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese fue el primer mensaje de Jesucristo, un mensaje claro de arrepentimiento, un mensaje de confrontación, un mensaje que estaba cargado de amor, pero que no permitía el pecado. Cuando Jesús habló a aquella mujer, a la cual llevaron allí para que fuera apedreada delante de él, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, le preguntaron a aquellos hombres que la traían allí, ya que la ley de Moisés decía que se debía apedrear a todas las mujeres. Pero el Señor les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué? Todos arrojaron sus piedras y huyeron. Pero cuando Jesús está a solas con Jesús, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Y hoy todo el mundo, toda la raza humana necesita escuchar esta palabra: vete y no peques más. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en Betesda, paralítico, luego de que fue sanado, ¿qué fue lo que le dijo? Vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Y vemos que el mundo está lleno de tantas cosas. No queremos que este mensaje sea predicado. Queremos ser aplaudidos. Queremos que nos adulen. Queremos que la gente nos anime. Pero no queremos oír que debemos realmente arrepentirnos. Pero ese fue el primer mensaje que Jesucristo predicó en su ministerio. Ahora tú y yo somos llamados a predicar el arrepentimiento. En Mateo 5:14 podemos leer que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz ni se pone bajo un almud, sino sobre un candelero, para que así pueda alumbrar a todos los que están en casa. Realmente es necesario que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo seamos la sal de este mundo insípido, aburrido, un mundo lleno de tragedia, lleno de filosofía, llena de tantas cosas. Hoy las personas nos llaman pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, porque para ellos es relativo, es normal. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la verdad absoluta de la palabra. Una palabra que realmente nos deja un pensamiento libre a lo que yo quiera. La Biblia llama pecado lo que es pecado. Y tú y yo debemos hacerlo también. La Biblia habla de un solo camino, y ese camino es Jesucristo. La Biblia nos habla de una sola verdad, y esa verdad es su palabra. La Biblia nos habla de un juicio venidero, y nos habla también de un cielo eterno, al cual tú y yo estamos invitados. Pero sin arrepentimiento no podrá haber remisión de pecado. Si tú y yo queremos venir a Cristo, tenemos que arrepentirnos. Debemos reconocer que realmente se necesita arrepentimiento. Debemos reconocer que se debe dejar muchísimas cosas, y eso sí sería un verdadero arrepentimiento. Jesús te está llamando para que tú seas un mensajero, para que tú puedas predicar un arrepentimiento, pero antes tú mismo debes arrepentirte si nunca lo has hecho, si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Preguntémonos, ¿realmente estamos predicando la palabra de Dios? ¿O acaso la palabra se está volviendo tolerante, como el Señor le habló allí en la iglesia de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que controlas o que dejas que esa mujer que sabe lleven mis hijos a fornicar. Una iglesia tolerante, que tolera las modas, que tolera el pecado en sus miembros, que tolera la altivez, que tolera que el mundo enseñe a sus hijos a hacer maldad.
El apóstol Pablo le habló a los Corintios en el capítulo 5 y les dijo: de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, y ustedes están envanecidos, y se debería de estar lamentando por estas cosas. Y hoy debemos estar lamentándonos de todo lo que está ocurriendo en las iglesias. Pero hay un mensaje de esperanza también. Pero el Señor le dijo a esa iglesia: arrepiéntete porque volveré pronto. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar hoy. El Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que fue lavada por la sangre de Cristo, con arrepentimiento, con fe, por la cual tú y yo somos salvos. Y no solamente un sentimiento, realmente un compromiso. Es un estilo de vida, es apartarse del pecado, vivir para Él y demostrarlo con hechos, no con palabras. Ahora el mensaje de Jesús también era un mensaje lleno de autoridad. Lucas en 4 dice: se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Cristo tuvo autoridad para hablar. Y no podemos perder la autoridad como iglesia para predicar la palabra de Dios, porque el Señor te llama y nos llama a predicar la palabra como es, con autoridad, con poder, con su Espíritu Santo, con unción y demostración de poder. En su mensaje tenía 3 fuentes su palabra. 1, la palabra de Dios. Esa era la fuente, la palabra de Dios. Por eso siempre se debe hablar la palabra que Dios habla, que Dios manda. Tú y yo debemos enseñar la palabra tal como es. Debemos predicar la palabra. Debemos creer que la palabra es suficiente, ya que lamentablemente en las congregaciones, en las iglesias, en los lugares, se están llenando de tanta basura, de tanta filosofía, de tanta psicología, de tantas culturas que no tienen cabida en el reino de los cielos. Se trae el conocimiento de otras cosas, conocimientos carnales de hombres, y se plantan en la iglesia como si fuera la palabra de Dios, y se plantan en la iglesia viendo que son doctrinas erróneas. Pero Jesús predicaba la palabra de Dios con autoridad. Él predicaba lo que el Padre le había hablado. No predicaba por sí mismo, sino lo que Dios le había dado, su Padre le había dado. Él siempre dijo: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. Jesús no hablaba palabras porque sí. Y cuando tú y yo predicamos el Evangelio, no debemos hablar palabras por nosotros, sino palabras guiadas por el Espíritu Santo. Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron y han conocido que realmente salí de ti, han creído que tú me envías. Tú estás llamado a predicar la palabra como iglesia. Y desde cada púlpito, y desde cada sermón, y desde cada lugar, cada evento, cada organización, debemos estar llamados a predicar la palabra. De otra manera no van a creer. Otra fuente es con la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Lucas 3, 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Allí dice: descendió el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Debemos de predicar la palabra de Dios con unción, con autoridad, con poder de lo alto. Debemos de predicar la palabra del Señor, guiados por su Santo Espíritu. Tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo somos hijos de Dios. Debemos de utilizar esa fuente del Espíritu Santo, utilizar esa presencia, la presencia del Espíritu Santo. Debemos de tener su presencia en nuestras vidas a cada momento, porque si actuamos por nuestra propia influencia, no va a pasar nada. Pero si actuamos guiados por el Espíritu Santo,
van a pasar cosas maravillosas. Él es Padre poderoso, Él es santo, Él es misericordioso. Él todo lo puede. Si tú te acercas a Dios, si tú le ruegas a Dios para que sea Él bendiciéndote, para que sea Él ungiéndote, para que sea Él llenándote, Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer maravillas. Pero todo depende de ti, todo depende de mí, de buscar su presencia, su unción, su bendición, de anhelarla más que a la vida, más que a cualquier otra cosa. Es todopoderoso. Cuando vino una voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, el Espíritu Santo reposó sobre Jesús. Y el Espíritu Santo debe estar llenando tu vida y mi vida. Si tú eres un verdadero cristiano, has nacido de nuevo, y el Espíritu Santo debe estar sobre ti, así como dijo el apóstol Pablo, pero debe ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque si no, no vamos a ser controlados por el Espíritu Santo. Y es porque así entonces el fruto no va a poder estar en ti. Debemos estar llenos de su bendición, de su poder, de su espíritu, de su presencia, de su unción. Créeme que no hay forma de ser llenos de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, amor, fe, templanza, mansedumbre, a menos de que el Espíritu Santo te llene. Y no vas a poder enfrentar el pecado a menos de ser lleno del Espíritu Santo. Y no vamos a poder enfrentar a Satanás a menos de que seamos llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y que nos iba a tomar otra vez. Él lo dijo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando Él vino. Después de ser tentado, Él estaba lleno del Espíritu Santo de tal manera que los demonios tenían que huir, las enfermedades se tenían que acabar y las personas se maravillaban de su doctrina. También tenemos que tener otra fuente, y es el ejemplo. Juan 13:15. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tu testimonio y mi testimonio son muy importantes para llegarle a las almas. Y debemos cuidar nuestros testimonios, pero debemos cuidar nuestro testimonio como hijos de Dios, en la escuela, en el trabajo, no sé dónde estés, es necesario que seas luz y que seas sal en el lugar donde Dios te ha puesto, para que puedas predicar con autoridad la palabra de Dios, para que vean algo diferente en ti, para que vean la gracia de Dios en ti. Debemos de predicar con la autoridad, debemos predicar la palabra de Dios con la autoridad, con el Espíritu Santo y con el ejemplo. Pídele a Dios que no te deje caer en lazo del diablo y que podamos acercarnos a Jesús y poder tener un testimonio para poder predicar su palabra. Dios es grande, Dios es poderoso. Él te moldea, Él te guía, Él te perdona, Él te levanta, Él te restaura, y tú vas a poder ser ejemplo para Dios. Vas a poder ser ejemplo guiado por Dios, para que puedas hacer luz a tu familia desde Jerusalén y a toda la gente. Recordemos que el mensaje de Jesús también es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Un mensaje que Jesús predicaba por todo el mundo, por todo Jerusalén, por tantos lugares de esta tierra, sanando enfermedades, dolencias, perdonando pecados, restaurando, levantando al caído, desatando cadenas. Jesús iba sanando al pueblo, pero Él también iba predicando el mensaje del reino, diciendo que había un reino eterno al cual Jesús quería que todos llegaran, porque toda esta gente estaba siendo oprimida por el Imperio Romano. Estaban siendo oprimidos tanto por todo este Imperio Romano. Estaban siendo esclavos, llenos de injusticia de parte de todos aquellos que lo estaban gobernando. Pero Jesús les decía: hay algo más adelante, hay algo más poderoso. Y Jesucristo enseñaba y predicaba el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio son noticias de vida eterna, son noticias de salvación. Puedes leerlo en Mateo capítulo 5.
Dios habló acerca de las bienaventuranzas. Léete esa parte de las bienaventuranzas. Jesús vio la multitud. Jesús subió al monte, ¿sí? El 5 desde el verso 1 adelante. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que son de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice el versículo 8 y el 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando, dijo Jesús, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesucristo no fue solamente un mensaje de arrepentimiento, no era solamente un solo mensaje así de autoridad, no. Era un mensaje lleno de esperanza, de luz, de vida. Iglesia, hermanos, amigos, hay esperanza para ti en este momento que me está escuchando. Hay esperanza para ti en este momento. Si quizás has vivido frustrado, amargado, llorando, si has enfrentado situaciones que te han dejado al borde del colapso, de sentirse que te quieres quitar la vida, te digo, y tienes esperanza. Tú puedes ver la mano de Jesucristo cuando estuvo en la frente de un leproso allí en Marcos. Un leproso le dijo: Señor, hay esperanza para mí. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús puso su mano sobre él y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús le dio un mensaje de esperanza a la prostituta en Lucas 7:50. Le dijo: ven en paz. Luego de que ella le adoró, Jesús le dio un mensaje de esperanza al publicano cuando le dijo: es necesario que pose tu casa. Jesús da mensajes de esperanza. Jesús es un mensaje de vida, de salvación. Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere entrar en tu corazón. Él quiere estar en tu casa. Jesús no quiere ser simplemente un visitante. Quizás tú has estado en la iglesia durante años. Quizás has ido a las escuelas dominicales. Quizás te bautizaste o incluso hasta seas un servidor. Pero aún no has entregado por completo tu corazón a Jesús. Te digo que hoy quiere entrar a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Pero Dios dio un mensaje de esperanza a todo el mundo. En Juan 3:16 nos dio una cita que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no quiere que ningún alma se pierda. Él no quiere que ningún alma se pierda, pero tú debes de hacer tu parte. Él ya hizo su parte en la cruz. Él tomó tu lugar. Él descendió del cielo. Se hizo semejante a los hombres. Vivió en una condición humilde, lleno de pobreza. Lo maltrataron, lo desfiguraron y luego lo torturaron y lo pusieron allí en ese madero de la cruz, donde derramó cada gota de sangre por ti y por mí. Pero ahora es necesario de que tú le aceptes. Finalmente dice en Juan capítulo 14, del 1 al 3: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y pues si así no fuera, yo no os hubiera dicho: hoy puedes a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y preparar el lugar, voy a venir otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de esperanza, ese es el mensaje de Jesús. Esta vida es pasajera,
Esta vida es algo ilusorio, algo que se acaba, algo efímero, cargada de vanidad, de tristeza, inmundicia, podridumbre. Y Moisés dijo en el Salmo 90, que esto pasa y volamos pronto. Así en un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la flor que se marchita, sale en la mañana, en la tarde y se corta. La vida del hombre se compara como la neblina que aparece por una esquina y desaparece por otra. Y así es nuestra vida comparada, porque aunque tú y yo podamos vivir 100 años o más, eso no es nada comparado con una eternidad. Pero si rehusas hoy aceptar a Jesucristo, te vas a perder para siempre. Una eternidad sin Cristo, separados del amor de Dios, separados de la alegría, separados de su presencia, de su emoción, de su fortaleza. Solamente tristeza, llanto, crujir de dientes. Pero hoy hay un llamado al arrepentimiento, un llamado lleno de autoridad, porque es la palabra de Dios, pero es un llamado de esperanza. En el nombre de Jesucristo te pido que aceptes a tu Salvador, a tu Redentor, a Jesucristo. Te voy a pedir allí donde estás, en tu casa, en tu carro, en el lugar donde estés. Dile: yo quiero servirte, Cristo. Yo quiero seguirte, me arrepiento de haber pecado contra ti. Yo reconozco mi pecado, yo quiero abandonarlo y me comprometo a seguirte, a servirte. Yo quiero seguirte, Jesús. Así vas a comenzar tu vida cristiana y vas a buscar un lugar donde ir, donde congregarte, porque es necesario buscar un lugar. Ve, busca un lugar donde se te hable que Jesucristo ama, que Jesucristo salva, que Jesucristo restaura, que Jesucristo murió por ti, por mí, por mis pecados, y que Él un día va a volver por su iglesia. Congrégate, busca de Dios. Tú solo no puedes, tú sola no puedes, pero hay uno poderoso, y es Dios Jesucristo, hecho hombre, que murió por ti, murió por mí, y está atento, está a la puerta esperando a que tú llegues, a que tú le busques, a que tú le aceptes, y a que seas humilde y digas: Señor, sí, me he equivocado, pero a partir de hoy, de tu mano, Señor, yo quiero ver el reino del cielo, quiero ver tu gloria, quiero ver tu majestad, quiero ver tu bondad, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu Espíritu Santo. Y Cristo va a hacer cosas grandes en tu vida. No te estoy diciendo que te va a regalar riquezas, que te va a regalar, no. Lo más importante, te va a dar esa paz y esa tranquilidad, esa fortaleza que necesitamos en nuestros corazones cada vez que la tribulación llegue. Y con amor, con paciencia, con sabiduría, vamos a esperar hasta que sea la hora de nuestro llamado para vernos con Él, o hasta que Él venga por su iglesia. Si crees y si recibiste este mensaje, lo hiciste en tu corazón, creyendo con toda humildad, con la certeza y con la fe, empiezas a ser parte de esta vida cristiana y te conviertes de la muerte a la luz y te conviertes en un hijo de Dios, porque todos somos creación, mas no todos somos llamados de Dios, pero si crees en Él te conviertes en un hijo de Dios. No esperes más, tú no sabes si tienes tu vida un rato más, 2 horas más, 3, o en este mismo momento la estés perdiendo. No esperes más, el momento aceptable es hoy, el día de salvación es hoy, el día de tu llamado es hoy. Ven a Cristo Jesús.